Bueno, ya. ¿Listo? Listo, listo. Vamos a dar inicio entonces. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida entonces a esta charla de este cuarto ciclo de conferencias en métodos cuantitativos que les ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemáticas. Estas charlas tienen como propósito dar a conocer la maestría en métodos cuantitativos para economía y finanzas. El departamento se prepara actualmente para abrir las inscripciones de la cuarta corte de la maestría que iniciará clases el próximo semestre. Esto en pro de seguir ofreciendo y fortaleciendo un programa académico coherente con las necesidades del mercado, donde los estudiantes tienen una formación teórica y aplicada, soportada por herramientas computacionales que les permitirán aplicar eficientemente los diferentes métodos estadísticos y numéricos a los problemas relacionados con las finanzas, los negocios, los mercados, la toma de decisiones, entre otros, creando así valor en las organizaciones o en el entorno en que se encuentren. Con la idea de dar a conocer más sobre el tema, su enfoque y temáticas, se ha creado el ciclo de conferencias en métodos cuantitativos, y esta primera charla de este cuarto ciclo se titula Analítica aplicada al sector de aseguramientos en salud, a cargo de Juliana Vallejo Mesa. Juliana es ingeniera administrativa y especialista en analítica de la Universidad Nacional de Colombia. Ella tiene una amplia experiencia en el sector de aseguramiento en salud, especialmente en tarifación de seguros voluntarios de salud, modelación financiera del sector, cálculo de reservas técnica y análisis de población a través de metodologías epidemiológicas. Además, en analítica para la priorización en la gestión del riesgo y cuantificación de estrategias de gestión. Juliana se ha desempeñado como analista de gestión financiera, analista de auditoría en salud, analista de business intelligence y actualmente es líder en el proyecto de Population Health Management en Seguros Sura. Bienvenida Juliana y bienvenidos a todos de nuevo a este ciclo de métodos cuantitativos. ¿Sí podemos prender esto? Apago esto mejor. Para que no de aquí, Armando. Ajá, y ya sí te escucho. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación en este espacio. Para mí es un honor estar acá, darle las gracias también a Carlos Grajales por la invitación y a la Escuela de Matemáticas y Estadística que dispone de este espacio para conversar de las diferentes interacciones que tenemos entre el sector empresarial y el sector académico, en este caso puntualmente para hablar de la gestión integral del riesgo en salud y cómo vamos aplicando las diferentes metodologías y los métodos cuantitativos y analíticos a este sector y el impacto que esto ha venido generando para la compañía, que en este caso hablamos específicamente de Seguros Sura Colombia. ¿Listo? Bueno, me presento, mi nombre es Juliana Vallejo, soy ingeniera administradora de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en analítica. Actualmente estoy liderando un proyecto de Population Health Management en Sura y les voy a hablar un poco sobre cómo todos los temas analíticos y todos los temas cuantitativos han logrado tener un impacto importante en este sector de aseguramiento de salud. Para abordar este tema es muy importante comenzar a analizar lo que ha sido el sector de salud en Colombia en los últimos años. Como todos sabemos, el sector de aseguramiento en salud, desde la ley 100 del 93, pues generó pues como un mecanismo de tarifación a través de UPC, que todos sabemos que la UPC es la unidad per cápita, y la unidad per cápita es esa tarifación que hace el gobierno de riesgo de salud para responder a todas las necesidades de salud que tienen los asegurados. Sin embargo, pues hemos visto que esta tarifación en los últimos años no ha sido una tarifación suficiente, dado que esa tarifación no está ajustada por riesgo epidemiológico, que es uno de los grandes retos pues, que tenemos en el sector salud en Colombia, sino que la tarifación básicamente responde a tres variables que son el sexo, la edad y la ubicación sociodemográfica, ¿cierto? Al ser estas únicas las variables que equilibran, o bueno, al ser estas las únicas variables que componen el cálculo actuarial para la UPC, las compañías aseguradoras de salud, sobre todo las de aseguramiento obligatorio, pues han visto una eficiencia muy grande en sus recursos
y se han visto obligadas a generar mecanismos y estrategias para hacer que estos recursos sean suficientes y puedan responder a las necesidades de salud de los diferentes asegurados. En ese sentido, entonces, encontramos estos retos que es el riesgos epidemiológicos no controlados en el cálculo de la UPC, que como les dije, no hay, digamos, una diferenciación por rango etario, por patologías de base o, bueno, otras características epidemiológicas y de salud en este cálculo de tarifa. Y aparte de eso, tenemos unas diferencias de concentración en los riesgos entre los aseguradores. ¿Qué quiere decir esto? Las cargas epidemiológicas o las cargas de enfermedades que hay entre las diferentes compañías de salud, sobre todo seguros obligatorios, me estoy refiriendo en este momento, no son equilibradas. A veces vemos EPS que tienen, por ejemplo, más carga de personas con cáncer, por ejemplo, o personas que tienen mayor carga de enfermedades huérfanas y así sucesivamente, y no hay una diferenciación tarifaria o un equilibrio en el cálculo actuarial alrededor de esta diferenciación en los riesgos, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, estamos enfrentándonos a un riesgo también muy grande que tiene que ver con los traslados masivos de población en EPS, ¿cierto? Eso todos sabemos que en los últimos años nos hemos enfrentado muchísimo a esa problemática. Y esto también hace que las distribuciones epidemiológicas sean bastante inequitativas entre los diferentes aseguradores. Entonces miren que son muchos como los riesgos a los cuales en este momento nos exponemos como empresas aseguradoras en salud. Y aparte de esto, necesitamos responder de una manera oportuna y eficiente en los servicios y en la calidad que se ofrece a los asegurados. Esto implica un reto muy grande. Desde la tarifación los recursos no han sido suficientes y entonces como compañía nos preguntamos qué podemos hacer para que los recursos que ingresan a través de esta UPC pues sean suficientes y podamos responder a estas necesidades de salud de los asegurados, ¿cierto? Adicional a esto, tenemos pocos mecanismos de evaluación de impacto de las estrategias de gestión del riesgo en salud, que es uno de los grandes retos que tenemos pues en este sector asegurador. Y bueno, les estaré hablando pues de estos temas de impacto para que vean la gran necesidad que tenemos ahí de generar estrategias que nos puedan hacer evaluación de estas metodologías. Para hablar de este tema de salud voy a empezar diciéndoles cuál es la definición del riesgo en salud y se entiende por riesgo en salud como se entiende por riesgo en salud como el de la misma y las causas son la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo. Sabemos que el riesgo es evitable, ¿cierto? De alguna manera todos estamos expuestos al riesgo, pero una gestión adecuada y oportuna del riesgo de alguna forma va a hacer que pues va a evitar materializar ese riesgo en el tiempo y eso puede implicar en impacto económico y en impacto para la calidad de vida de las personas, pues algo muy significativo, ¿cierto? Entonces, empiezo dándoles este contexto de riesgo en salud y les cuento básicamente cuál es, digamos, el abordaje que como compañía le hemos hecho a la gestión del riesgo en salud. Muchos se preguntan cómo se gestiona el riesgo en salud, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros les voy a hablar en términos muy coloquiales para que tengamos pues como esa idea. La gestión del riesgo en salud se marca en un ciclo de gestión integral del riesgo en salud, ¿cierto? Y básicamente ese ciclo lo componen 4 etapas que tienen que ver con la identificación, la clasificación, la intervención y el seguimiento. Para cada una de estas etapas está muy presente el tema de la analítica y el tema de la cuantificación de los riesgos, ¿cierto? Desde aquí ya podemos hacer un zoom muy grande y de hecho podemos hacer una prevención y una optimización de esos recursos de salud que tenemos nosotros como aseguradores, ¿cierto? Para la gestión del riesgo en salud es muy importante tener en cuenta que gestionar la salud no es solamente ser muy oportunos, por ejemplo, con una cita médica, etcétera, o la gestión del riesgo en salud no se hace únicamente desde la atención en salud como tal de cara al médico tratante, sino que la gestión del riesgo en salud tiene detrás todo un equipo de actores y de gestores médicos que están de cara a responder a las necesidades de los asegurados. ¿En qué sentido? Vamos a suponer un ejemplo. Hay una persona que tiene cáncer y adicionalmente es hipertensa, ¿cierto? Muy probablemente su cáncer se va a tratar en un instituto de prestación de cáncer, que es los institutos oncológicos como los conocemos, y la hipertensión se va a tratar desde su IPS básica. Ahí tenemos un riesgo muy grande. ¿En qué sentido? En que hoy a nivel país no tenemos una interoperabilidad entre los sistemas de información y lo que
hace el médico tratante oncológico, muy probablemente no lo conoce el médico tratante de la IPS básica porque las historias clínicas en el país no están conectadas. Esto es otro de los grandes riesgos que tenemos en salud hoy en el país, y abordar esta falla en la interacción de las historias clínicas ha sido muy complejo porque apenas el gobierno está montando como todo ese esquema de interoperabilidad en este momento. Esa es una de las grandes necesidades que tiene hoy el sector de aseguramiento en salud. Y digamos que las empresas aseguradoras, para hacerle frente a esto, lo que hace es tener como una evaluación muy integral de los asegurados en las diferentes patologías. Suramericana empezó a tener pues a entender esta necesidad hace mucho tiempo, y empezamos a crear como unos mecanismos para darnos cuenta de una manera oportuna esas necesidades en salud que tienen los asegurados y pues digamos que los diferentes actores de salud no tienen la oportunidad de comunicarse para atender esas necesidades de manera integral, ¿cierto? Entonces empezamos a identificar quiénes son esos asegurados y empezamos a crear unas bases de datos, pero eso se hacía en un Excel. Imagínense, o sea, antes la gestión del riesgo de salud se hacía en un Excel, decíamos Pepito Pérez, persona con cáncer, con hipertensión, que tiene una polimedicación y hace un mes tuvo un egreso hospitalario por una patología potencialmente evitable, ¿cierto? Cuando el gestor clínico abre eso, el gestor clínico es muy diferente al médico, el gestor clínico es la persona que está en el backup gestionando ese riesgo. Digamos que de alguna manera él resolvía esa necesidad en salud de la manera que fuera más pertinente, y puede que ese caso o esa persona la cogiera mucho tiempo después de que ya tuvo como ese evento en salud. Y así se gestionaba la salud aquí, pues, o así se hacía la gestión del riesgo de salud anteriormente, pero nosotros empezamos a identificar esa necesidad y dijimos, necesitamos potenciar y articular de manera más estructurada estas necesidades de salud de los asegurados, y recurrimos a un concepto que a nivel mundial se conoce como PHM, que es Population Health Management. ¿Qué es Population Health Management? Es articular estos 4 ciclos, o bueno, estas 4 etapas del ciclo de gestión integral del riesgo en salud de una manera articulada, coherente y que responda de manera oportuna, que es muy necesario que sea de manera oportuna, a las necesidades de gestión de salud de los asegurados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues Suramericana incluso adquiere una herramienta tecnológica que apoya toda esta gestión del riesgo en salud, y los cambios que se logran ver desde el impacto, no solo en la calidad de vida de los asegurados, sino incluso también desde los resultados económicos de la compañía, son muy grandes. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta que hacer una gestión oportuna del riesgo es muy importante. Ahora, ¿cómo interviene la analítica y los métodos cuantitativos en cada una de estas etapas? Vamos a verlos para que miremos que todo el abordaje analítico y cuantitativo es muy importante en este concepto. Entonces, desde la identificación, ¿qué hacemos nosotros inicialmente? Identificar la población que necesitamos gestionar. ¿Y qué es identificar la población? Aquí básicamente lo que hacemos es identificar y mejorar los riesgos ciertos para tratar y rehabilitar. En la identificación de la población, que ahorita les voy a mostrar esta pirámide poblacional que está por acá, incluso me voy a pasar de una vez para esta parte para que la podamos observar. Esto hace parte de este ciclo, es la identificación y la clasificación. ¿Cómo identificamos nosotros nuestra población? Haciendo diferentes análisis nos hemos dado cuenta que tenemos una población que se puede ubicar en una pirámide, ¿cierto? Y esa pirámide, ¿qué nos muestra? Que hay una punta que es la población más costosa que tiene Suramericana. Supongamos pues que estamos hablando de EPS Sura. Entonces, cuando empezamos a identificar esta población nos dimos cuenta que no son solamente personas costosas porque sí, sino que hay unas características fundamentales que desde la gestión del riesgo tienen que existir para que esa población sea intervenible en el tiempo, porque puede que una persona haya tenido un accidente, ¿cierto? Y esa persona a los 3 meses, o pudo haber costado mucho esa persona, pero a los 3 meses esa persona ya vuelve a recuperar su estado natural de salud. Entonces es una persona que no es intervenible desde el riesgo, porque digamos que pues naturalmente ella regresa a su condición normal, ¿cierto? Pero nos empezamos a dar cuenta que hay personas que desde la caracterización analítica nos dimos cuenta, son personas que llevan muchos años costando, 3 años consecutivos en el top 10 del costo, cuando analizamos el costo a través de percentiles, por patología de base, es decir, que son patologías de base, coger las patologías crónicas que son cáncer, VIH, hipertensión, diabetes, etcétera,
coger esos grupos poblacionales y empezar a analizar el costo de salud de esos grupos, y hay personas que cuando uno analiza esa caracterización se da cuenta que llevan 3 años o más, o 2 años o más consecutivos, pues 3 años consecutivos en ese percentil del costo, y que uno como asegurador se pregunta por qué esta persona lleva tantos años costando tanto, ¿cierto? De pronto ahí hay una oportunidad grande de intervención, de pronto desde los tratamientos clínicos no se está haciendo de manera adecuada o oportuna, revisemos su tratamiento farmacológico, la pertinencia farmacológica de esa persona, las tasas de rehospitalización o de urgencias que pueda tener esa persona, y para cada patología de base hacemos este análisis, ¿cierto? Personas que lleven 3, bueno, ya lo extendimos, ya lo disminuimos a 2 años. Personas que lleven 2 años consecutivos en el costo más por patología son, digamos, susceptibles de intervención. O dijimos también, ¿cómo hacemos para identificar a esas personas que nos llegan por traslados? Porque cierran a una EPS y digamos que bueno, no el gobierno, pero digamos que en este momento no hay como una política que ponga un límite a esos traslados. Es decir, nosotros se cierra una EPS y nos dicen, les trasladamos a esta población si hay unos mínimos de, digamos, como para no, digamos, sí, como desequilibrar esa UPC, pero digamos que esos mínimos no son tan claros, ¿cierto? Entonces también dijimos, ¿cómo hacemos para reconocer a esa población que en el corto plazo también nos está costando mucho, puede ser por un traslado, y que no lo podemos identificar desde ese largo plazo, que son 2 años consecutivos en una patología de base, ¿cierto? Eso también que requiere analítica descriptiva, ¿cierto? Personas que lleven 3 trimestres consecutivos, por ejemplo, en el percentil 10 del costo, sin ninguna patología de base, sino que simplemente lleva 3 meses consecutivos, por ejemplo, en esos percentiles del costo, y empezar a caracterizar a esa población. Digamos que hacer todo este entendimiento de lo que es punta de pirámide ha sido muy complejo. Nos ha tocado, digamos, iterar muchas veces en esas caracterizaciones, y de ahí la importancia que la analítica o los métodos cuantitativos entiendan muy bien las causalidades y las características de lo que se quiere abordar. En este caso, la población, ¿cierto? Entender la población, conocer sus características, sus necesidades de salud, es muy importante para nosotros poder articular todo este ciclo que está acá, que es la gestión del riesgo. Entonces, en esta parte de la identificación está la población, que estamos pues como caracterizando, y cómo la clasificamos. Eso hace parte también de este ciclo. ¿Cómo se hace esa clasificación? ¿Qué pretende la clasificación? Cuantificar los riesgos potenciales para prevenir, cuidar y mejorar la condición de salud de los asegurados y reducir la variabilidad de la práctica clínica. ¿Qué pretendemos nosotros con la clasificación? Les voy a poner este ejemplo para que vean la importancia de hacerlo, y es, cuando nosotros identificamos a esas personas y las gestionábamos a través de un Excel, los gestores clínicos tenían el Excel, eso era como, digamos que no era tan oportuno, no era tan pertinente la gestión porque puede que ya hubiera pasado mucho tiempo. Ahora, en la forma en que lo estamos articulando, una persona identificada con un riesgo evidente en salud, inmediatamente el sistema la identifica y le saca una alerta al gestor clínico. Ojo que esta persona está en el percentil 10 del costo, tuvo una hospitalización por una patología potencialmente evitable y necesitamos gestionarla de inmediato para que esa persona no nos vaya a generar un costo mayor al que ya tiene en salud. Eso antes no podíamos identificarlo, ¿cierto? Entonces, digamos que de alguna manera tener este abordaje de identificación solo desde la caracterización, miren que no es un mecanismo muy complejo analítico, simplemente es una caracterización, y cogerlo de manera oportuna y abordarlo de manera oportuna es esencial para poder reducir el incremento en el costo de esa persona y mejorar sus condiciones de salud. Entonces, les pongo esto digamos, de manera inicial para que sepamos que la analítica no es solamente generar modelos muy complejos, ¿cierto? Hay complejidad en esas modelaciones, pero uno desde lo más básico, que es la caracterización, entender el fenómeno, entender la población que se quiere abordar, desde ahí uno puede mirar o generar resultados de gran impacto para para la salud de la población y para la compañía. Que nos empezamos a dar cuenta que cuando abordamos esa población de manera ordenada en el costo, ¿cierto? Cogíamos, por ejemplo, población en el percentil 99 de cáncer, la gestionábamos. ¿Qué encontramos en esa población? Personas polimedicadas, personas con duplicidades de medicamentos, personas con inadherencias, por ejemplo, personas que no estaban, o bueno, personas que son
multiconsultantes, por decirlo así, que han tenido varios eventos de urgencias y de hospitalizaciones. Uno coge una persona de esas, la aborda de manera integral, entiende sus necesidades y se da cuenta que la disminución en el costo promedio de esos asegurados, recuerden que esos asegurados vienen 2 años consecutivos con el costo creciente, las caídas en la tendencia que uno logra generar en el costo de esas personas después de ser intervenidas son muy grandes. Entonces, eso da cuenta de la importancia y el impacto que tiene la gestión articulada del riesgo en salud. Y que logra es una buena caracterización, no es nada más. O sea, no es un modelo muy complejo, simplemente es entender, caracterizar la población desde las patologías de base. Ahí como para que empezamos a conocer los fenómenos, porque me parece muy importante saber que en la analítica, más que la modelación, más que el tema matemático per se, es el entendimiento de los fenómenos. Si uno no entiende los fenómenos, el modelo analítico se queda corto, ¿cierto? Aquí simplemente con una caracterización logramos tener un entendimiento muy grande de la población y ha generado unos resultados bien importantes. ¿Listo? Entonces, para que sepamos que la analítica, el tener herramientas estadísticas que acompañen esos análisis, el tener pues herramientas como de causalidad que uno le permita como entender los fenómenos es fundamental. De hecho, desde lo más simple se generan los resultados pues como más impactantes. Listo. Ahora vamos a pasar al tema, bueno, les voy a contar acá desde la pirámide poblacional qué estamos haciendo. Entonces, esta intervención de punta de pirámide la empezamos a realizar hace 2 años. Unos resultados excelentes en los impactos en salud hemos tenido a través pues, de la intervención de esta población. Esta población es básicamente, podría decirse que el 3% de la población, si no es menos, ¿cierto? Son personas que 3% de la población pueden estar generando aproximadamente 35-40% del costo, ¿cierto? Y que coger esta población a tiempo genera pues unos resultados muy, muy importantes para hacerle frente a esa deficiencia en UPC que tenemos. ¿Qué pasa? Por esas personas, como la UPC no está, digamos, equilibrada actuarialmente por temas epidemiológicos, nos pagan lo mismo que por una persona que está sana, ¿cierto? ¿Qué varía? La edad, el sexo y la ubicación demográfica. Eso es lo único que cambia para la UPC. Desde la pirámide poblacional, entonces, ¿qué sigue? La población crónica, que la población crónica son todas personas, aquellas personas que ya tienen una patología de base de alto costo, llámese, por ejemplo, cáncer, VIH, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, pues son patologías que ya están latentes en la persona. Personas en riesgo, digamos que en la medida en que nosotros vamos pues como cambiando de rango etario o de edad, o de condición, por ejemplo, las mujeres que entramos en edad de menopausia o en esa etapa pues menopáusica tenemos mucho más riesgo que cuando estamos en la edad normal, pues o en la edad menstrual normal, ¿cierto? Entonces, tener todas esas características, identificarlas a tiempo, hacer como esos seguimientos de acuerdo al curso de vida de la persona, es muy importante para evitar o caer pues como en esa condición de enfermedad, ¿cierto? Eso se llama población en riesgo, básicamente se articula de acuerdo sí, como al momento de vida que tenga la persona, y están las personas saludables, que son personas que, pues sí, puede que desde su condición de salud, desde su edad, etcétera, realmente no tengan un riesgo de salud, pero lo que busca la compañía también es abordar esta población para detectar de manera temprana y de manera preventiva su salud, ¿cierto? Pues para abordarla de manera preventiva. ¿Por qué? Porque esta población de punta de pirámide, de alguna forma hacemos intervención en ella, pero ya de manera reactiva. Y ese no es el deber ser. Digamos que el deber ser es que nosotros podamos coger la población a tiempo, decirle a una mujer que no se ha hecho la citología, llevas 3 años sin hacerte la citología, entonces vamos a hacerla, ¿cierto? Para detectar un cáncer de cervix a tiempo. Y así, o sea, el abordaje en la gestión del riesgo en salud es para toda la población. Es para toda la población y no únicamente personas que estén en una condición de enfermedad. ¿Listo? Ahora voy a pasar a la parte de la intervención y les voy a contar más o menos desde la analítica que hemos hecho, ¿cierto? Para que también miremos todas las posibilidades que hay allí desde los modelos analíticos y todo lo que nos queda por hacer. ¿Qué pretende la intervención entonces? Generar decisiones de cuidado más asertivas que lleven a mejores resultados en salud, generar empoderamiento de las personas y sus familias, empoderamiento y satisfacción de los equipos de gestión y eficiencia operativa. Básicamente, pues la etapa de la intervención en el ciclo de la gestión integral del riesgo en salud es como ya toda la acción que hace un equipo clínico alrededor de la persona, cuando ya tenemos esos riesgos identificados,
cuando ya hemos hecho una clasificación de esta población, entonces se genera como toda una ruta o todo un modelo de gestión alrededor de las diferentes poblaciones que hemos caracterizado, ¿cierto? ¿Qué hemos logrado nosotros desde la intervención con los modelos analíticos? Por ejemplo, no son cosas muy complejas, otras sí, pero todas las herramientas sirven para el propósito como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona salió con una ayuda diagnóstica alterada, nosotros poderle decir al equipo tratante, ojo que esta persona tiene una ayuda diagnóstica alterada, abordémosla a tiempo y que esa persona se mire de manera integral, de manera oportuna, ¿cierto? O, por ejemplo, nosotros también hemos hecho acá un concepto que se llama los índices de desenlace en salud. ¿Qué son los índices de desenlace en salud? Que esto es algo bien bonito que hemos pues nosotros como articulado en la compañía, y es mirar la posibilidad de que una persona tenga alguno de estos desenlaces en salud en un periodo de tiempo determinado, que para este caso sería un año, ¿cierto? Nosotros cogemos esta población, la caracterizamos y decimos cuál es la probabilidad que Pepito Pérez en el próximo año, ¿cierto? Siendo una persona saludable, digamos que para nosotros poder predecir que una persona va a entrar en alguna de estas patologías, inicialmente su condición de salud tiene que ser sana, es decir, no puede tener ninguna de ellas porque lo que estamos diciendo precisamente es cuál es la probabilidad de que esa persona vaya a desencadenar en uno de estos desenlaces, ¿cierto? Entonces, hemos elaborado unos modelos analíticos alrededor de enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular isquémica, y bueno, esa no recuerdo qué traduce, pero ¿cómo nosotros abordamos esto? Básicamente, supongamos, Juliana Vallejo, puede que a un gestor clínico le aparezca una alerta que diga, Juliana Vallejo va a tener en el próximo año o puede desencadenar en una diabetes mellitus. ¿Cómo logramos nosotros llegar a calcular esa probabilidad? Ahí sí, a través de modelos analíticos complejos, ¿cierto? No tan complejos, perdón, más complejos pues que la caracterización, pero digamos que de alguna manera también es importante entender incluso en esta complejidad de los modelos las relaciones causales que hay en las variables. ¿Por qué se los digo? En los modelos analíticos puede estar muy presente, o bueno, puede que haya variables para la definición de los modelos analíticos que significativa o estadísticamente sean significativos, pero no añadan, digamos, pues como una estructura, bueno, que no sean representativos del modelo. Les voy a poner el ejemplo. Supongamos, para la enfermedad renal crónica, una de las variables que utilizamos para calcular esta probabilidad, nosotros aquí utilizamos un modelo de regresión logística, por ejemplo, una de las variables que hace parte del modelo es, por ejemplo, el uso de AINES. AINES son como antiinflamatorios, vamos a suponer, ¿cierto? El uso de AINES en este modelo de regresión logística nos aparece como una variable protectora de este desenlace. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente consumir una pastilla de antiinflamatorio nos va a prevenir la enfermedad renal crónica, pero todos sabemos que eso no es cierto. Esa variable está dentro del modelo analítico porque le añade explicación y logra sacar un resultado confiable para ese desenlace, pero no necesariamente hace parte de la causalidad de ese desenlace, ¿cierto? Entonces es muy importante entender el fenómeno como tal, cómo lo estamos estructurando, por eso es muy importante siempre tener relación estadística, causalidad con modelos analíticos, porque no necesariamente las variables que están inmersas en un modelo analítico van a dar una explicación real o plausible del modelo, sino que simplemente están ahí porque son significativamente, estadísticamente significativas, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y de ahí el mensaje que les doy de tenemos que entender muy bien los fenómenos, no podemos simplemente caer en relaciones espurias o en relaciones que no son ciertas, porque si bien son ciertas para predecir un pronóstico o para predecir un desenlace, realmente desde la causalidad no tienen ninguna explicación o no añaden pues como explicabilidad al modelo, ¿cierto? Entonces, es importante esto para que tengamos en cuenta como todos los frentes analíticos, no solamente estamos hablando de modelos caja negra como son árboles de decisión o machine learning o bueno, lo que sea, sino que tenemos que tener muy de la mano como todo lo que tiene que ver con modelos causales o modelos econométricos. Eso es muy importante, ¿cierto?
¿Qué hicimos entonces nosotros? Cogimos unas poblaciones, entrenamos unos modelos, hicimos un entrenamiento de modelos y el objetivo de esos modelos era simplemente predecir estos desenlaces en un futuro, en un tiempo de aproximadamente un año, saber si una persona iba a caer en uno de estos desenlaces o no. Eso se vuelve muy importante en la gestión del riesgo en salud, porque si yo tengo una persona que sé que en el próximo año va a tener un evento cerebrovascular isquémico, yo cómo puedo intervenir a esa persona desde las variables que son intervenibles, porque hay variables que no son intervenibles, la edad no es intervenible, un antecedente personal o familiar no es intervenible, pero de pronto un tema de presión, del dato de presión diastólica o sistólica sí es intervenible. ¿Desde dónde? Desde los hábitos, ¿cierto? Entonces yo poderte llamar a ti y decirte, ojo, que puede que, obviamente pues no lo hacemos así porque eso generaría un susto, pero logramos identificar que esa persona puede caer en ese desenlace en un año y lo empezamos a abordar de una manera que desde su, desde su, digamos, calidad de vida pueda responder o cambiar estas variables que están indicando que esa persona puede tener ese desenlace, ¿cierto? Eso es muy importante y ha sido muy ganador para nosotros. Apenas en este momento estamos pues implementando estas metodologías y aquí es muy importante, más allá del modelo, conocer como el contexto de las personas que están ahí, ¿cierto? Les cuento esto para que vean, digamos, desde la medicina, todo lo que puede ser preventivo desde estos modelos analíticos, ¿cierto? El impacto tan grande que se genera en una población, el impacto tan grande que es prevenirle a una persona una hipertensión, por ejemplo, el impacto tan grande que es reducirle a una persona una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y todo desde la modelación analítica, ¿cierto? Eso es muy bonito porque esto antes no se hacía. Recuerden que la salud aquí en Colombia es una, pues, o casi todo el tiempo ha sido una salud muy reactiva o responde a las necesidades de los asegurados de manera reactiva. Y aquí básicamente nos estamos yendo a un enfoque preventivo desde esta modelación, ¿cierto? Esta es una modelación compleja. Para hacer estas modelaciones incluso hay que tener en cuenta muchas variables. Porque ¿qué se encuentra uno cuando está haciendo modelación analítica? Datos faltantes en las bases de datos, cómo se va a llenar esa nulidad de datos o de datos faltantes en las bases de datos, cómo vamos a mantener un equilibrio, ¿cierto? De las diferentes, por ejemplo, cuando yo analizo mi población hipertensa, yo reconozco que supongamos el 30% de la población sufre hipertensión y el 30% sufre hipertensión y el 70% no, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer o a entrenar un modelo, ¿cierto? Yo tengo que tratar de mantener ese balanceo poblacional, porque si yo no mantengo ese balanceo poblacional, muy probablemente el modelo no va a tener esa capacidad de predicción. Entonces son cosas que se tienen que tener en cuenta, balanceo, pues balanceo pues de los datos que se están utilizando para el entrenamiento de los modelos, no sé, el tema de datos faltantes, porque imputar un dato faltante no es tan simple, no es simplemente venga yo le pongo una media o una mediana o una lo que sea a un dato faltante, sino que tenemos que saber mucho del conocimiento científico y médico cómo se puede hacer esa imputación de variables, qué técnicas o qué modelos son los que más se ajustan para dar esa probabilidad, porque puede pasar que yo haga un entrenamiento del modelo y el ajuste sea muy bueno desde la parte del entrenamiento, pero a la hora de predecir, entonces el modelo se queda corto, que eso es un sobreajuste del modelo, por ejemplo. ¿Qué medidas tengo que tomar para cambiar eso? Es decir, el abordaje de la modelación no es un abordaje simple, de hecho, eso es pues digamos que nosotros hacer este trabajo nos ha tomado aproximadamente 4 años, ¿cierto? No es como venga, sentémonos y vamos a montar un modelo analítico, sino que el entendimiento del fenómeno tiene que ser tan amplio que yo creo que eso es lo que más tiempo puede llevar. Incluso el procesamiento de los datos iniciales es como de las cosas más complejas que puede existir en este proceso. Entonces, para que veamos que esto no es simplemente sentarnos a programar y hacer el modelo y ya, sino que detrás hay un trabajo muy grande de entendimiento de los fenómenos, porque sin el entendimiento de los fenómenos se queda corto cualquier modelo. ¿Listo? Entonces, bueno, esto básicamente desde la analítica predictiva y prescriptiva es lo que estamos haciendo para generar o para dar respuesta a esta etapa de la intervención. Ha sido muy ganador, ha sido pues una cosa muy linda poder saber que habían unas personas que nosotros nunca las abordábamos, o sea, si esas personas no iban al médico, nosotros no las identificábamos, ¿cierto? Ahora podemos decir, Pepito Pérez puede tener este desenlace,
¿cómo lo vamos a abordar desde ya? ¿Cierto? Eso es muy importante hacerlo. Eso genera unos impactos muy grandes en la salud y de alguna manera esto es como lo que nosotros como compañía hemos hecho alrededor de la cuantificación, alrededor de la analítica, para hacerle frente a esta insuficiencia en UPC, porque realmente el tema es, pues, es bastante complejo. No tener suficiencia en UPC ha representado el cierre de muchas EPS, pero nosotros cómo podemos internamente a través de estos métodos hacerle frente y hacer que esos costos realmente se reduzcan. Digamos que estas estrategias de cuantificación de los riesgos nos ha generado, al menos para esta población de punta de pirámide, nos ha generado un ahorro bastante alto, ¿cierto? Es decir, son gastos evitados, son siniestros evitados que nosotros estamos haciendo con todos estos métodos cuantitativos. Si nosotros no hiciéramos esta articulación y este ordenamiento del riesgo en salud, muy probablemente serían miles de millones más de pérdida de la EPS bajo una misma UPC, porque la UPC no cambia, ¿cierto? Entonces, esto ha sido muy ganador para nosotros. Y bueno, se los dejo acá, esto simplemente desde los desenlaces pues, de enfermedades en el corto plazo. Aquí incluso les puse un esquema de, de cómo se hace un modelamiento pues, de estos desenlaces, por ejemplo, en salud, cuáles son los modelos, cuál es el proceso, las variables que se tienen que tener en cuenta para hacer un abordaje de la gestión integral del riesgo de estas personas, que se tiene en cuenta la estratificación de este modelo. Una persona con una probabilidad alta de tener este desenlace, pues digamos que las estratificaciones son alta, media y baja, supongamos. Personas con estratificación baja probablemente no van a tener ese desenlace en un año, pero la estratificación alta, ¿cómo la abordamos? ¿Cuáles variables son intervenibles? ¿Cuál es el peso o la contribución de esa variable intervenible en la probabilidad total de ese desenlace, ¿cierto? Y desde ahí entonces cómo abordamos clínicamente esas variables para que, digamos, podamos hacer una prevención para los asegurados pues de estos desenlaces. Bueno, básicamente esto es como lo que nosotros como aseguradores hoy estamos planteando desde los métodos cuantitativos, desde la analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. Obviamente lo prescriptivo desde dónde se da, desde todas esas recomendaciones que se le dan a los asegurados para abordar esas variables que son intervenibles. Eso es prescripción, perdón. Y, y hay muchos otros temas que queremos abordar desde la analítica para poder hacerle frente como a este tema de insuficiencia en UPC, que hoy es un problema a nivel país. Esto es simplemente como un bosquejo de lo que tenemos. Bueno, me falta una etapa muy importante del ciclo, que es el seguimiento. Y el seguimiento también sigue siendo muy descriptivo desde los métodos cuantitativos. ¿En qué sentido? En que uno hace una caracterización de cómo han sido esos planes de cuidado alrededor de los asegurados, qué tan eficiente está haciendo, qué tan oportuno está haciendo, cuáles han sido, digamos, esas características o esos alertamientos que pues, que más frecuencia han tenido dentro de una población. Supongamos los inadherentes, ¿qué podemos hacer con los inadherentes? ¿Cómo podemos hacer para que una persona inadherente se adhiera a un programa y lo haga de una manera oportuna? Bueno, digamos que desde el seguimiento en la gestión hay muchas variables que se tienen en cuenta y ese seguimiento va retroalimentando nuevamente el ciclo. Si nos damos cuenta que hay personas que están teniendo hospitalizaciones por patologías potencialmente evitables y las estamos cogiendo a los 15 días de haber tenido ese evento, ¿cómo podemos hacer para cogerlas antes? Y que no vayan a caer en una rehospitalización en un periodo de tiempo corto, ¿cierto? El seguimiento entonces en la analítica también es muy importante, es muy descriptivo, pero da cuenta como de una eficiencia o no en la operación y en la gestión. Entonces miren que para cada una de estas etapas pues la analítica y los métodos cuantitativos son fundamentales, ¿cierto? Básicamente eso es como lo que hoy estamos haciendo, se los quería mostrar para que veamos el gran potencial que tiene esto, pues en cualquier sector, no solamente en salud, ¿cierto? Y bueno, dejarles como plantada esa inquietud de todos los retos que se nos vienen, sobre todo en temas de salud, si es que no se hace pues como un ajuste en la tarifación actuarial de la UPC. Básicamente es eso. Muchas gracias a todos.
No sé si de pronto tienen preguntas. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Les habilito el micrófono para que nos escuchen en Facebook y en Zoom. Felicitaciones por la presentación. Están haciendo un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la modelación y la gestión y administración de temas de riesgo de salud. Que te quería preguntar respecto a la estandarización de los datos, porque es que es un problema bastante complejo. Y ese ahí, digamos, donde se fundamenta la aplicación de muchos modelos. Ujú. Comentabas al principio que los datos estaban dispersos, no se comunicaban tratamientos IPS. Ujú. Eso, digamos, eso hace una realidad, pero ¿en qué nivel están de la integración de esas bases de datos, sobre todo en el caso particular de Sura, no sé de otras IPS o prestadores de salud, pero en el caso de ustedes, ¿en qué nivel llevan esa tarea? Porque el trabajo que se hace con los datos es grandísimo, implica temas tecnológicos, implica personal capacitado, ¿cierto? Ujú. ¿Eso en qué nivel nos lleva? Bueno, básicamente el tema de la interoperabilidad, más que abordarse como un tema particular de cada compañía, es un tema nacional, ¿cierto? La interoperabilidad no es que una compañía vaya más adelante que otra, sino que eso es una responsabilidad del gobierno. A hoy la interrelación entre las historias clínicas no existe, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Supongamos, cuando a alguien lo hospitalizan, voy a poner el ejemplo para que ella se acomode claridad, cuando a alguien lo hospitalizan, esa persona sale de la clínica y tiene una historia clínica de esa clínica, pero ¿qué hace el asegurado cuando sale? Es el que articula, ¿cierto? Como vuelve, digamos, sale de allá y vuelve al asegurador a decirle, me hospitalizaron, esta es mi historia clínica, digamos que el abordaje lo hace el asegurado, de alguna manera. No hay una interrelación natural entre los diferentes prestadores. ¿Por qué? Porque la clínica no es el asegurador, la clínica es un prestador. ¿Qué queda dentro del asegurador? Quedan algunos datos, como por ejemplo diagnóstico de egreso hospitalario, queda días de estancia hospitalaria, por ejemplo, cuáles son los medicamentos que de pronto estuvieron presentes durante esa hospitalización, pero mira que son datos muy puntuales. No hay como una interrelación o una interoperabilidad de toda la información clínica del asegurado, eso hoy no existe y no es responsabilidad de cada empresa, sino que es una responsabilidad a nivel país, ¿cierto? Digamos que a pesar de que a nosotros nos llegan esos datos, que son algunos de los datos pues, que se abordan desde las prestaciones externas, sigue siendo muy insuficiente. O sea, a hoy todavía encontramos mucha nulidad en la información, mucha información que no está presente, o lo que nos pasa, por ejemplo, en la compañía es que tenemos campos que no son estructurados en historia clínica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un modelo analítico puede tener presente una variable que son los hábitos, ¿cierto? Pero los hábitos, cuando tú vas al médico, puede que los hábitos los escriban dentro de un campo que no es estructurado, sino que el médico simplemente escribe. Yo como hago, me toca hacerle incluso analítica a esa variable que va dentro del modelo, ¿cierto? Analítica de data mining a esa variable para yo poder entender cuáles son los hábitos presentes en la población que quiero caracterizar, ¿cierto? Entonces mira que el abordaje de datos es lo más complejo y lo más grande que existe dentro de la modelación analítica porque no es tan claro. Primero, no hay interoperabilidad en historia clínica. Segundo, nos llegan algunos datos de prestaciones, pero no todos, ¿cierto? O nos llegan incompletos o nos llegan como campo abierto. Entonces, tener como esa desestructuración de alguna forma dentro de la información hace que la modelación sea mucho más compleja y que nos tome más tiempo, ¿cierto? Hay un riesgo muy grande en la imputación de datos, es decir, yo no puedo ir diciendo como, bueno, tengo esta población, pero para esta población no tengo el índice de masa corporal. Imputarle una media, no, ¿cierto? ¿Qué características clínicas tengo que tener en cuenta de una persona para poder imputar un IMC? ¿Existe una fórmula clínica para el IMC? En este caso sí, ¿cierto? Pero no se puede imputar esa variable a través de medias, medianas o cosas así porque daño la representatividad del modelo, ¿cierto? O hago que el modelo no sea tan preciso para las probabilidades que yo quiero calcular. Realmente, Santi, pues es un tema
que está todo por hacer. Incluso este año se empezaron las primeras mesas en el Ministerio de Salud para este tema de interoperabilidad clínica, pero en salud el tema de la información está completamente por construirse. No es como en las entidades bancarias o en el sector financiero que todo es más estructurado, sino que aquí, al ser diferentes actores los que actúan alrededor de un asegurado, porque tú puedes estar mañana en la clínica Soma, mañana puedes ir al instituto oncológico y una cosa no tiene que ver con la otra desde la prestación. ¿Cómo hago para comunicar toda esa información del asegurado y recogerla? No es tan fácil. Entonces ese es un gran reto que tenemos como país. Tenemos una pregunta. ¿Tiene la persona el micrófono para... Pues, ¿cuál es la pregunta? Dale, pero tengo que habilitar tu acá. Leo, si me ayudas allí. Verónica, ya tienes activado el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Buenas Quería tardes. preguntarte si en el modelo predictivo también han hecho algo de gestión del riesgo para algunas variables de pacientes con cáncer o ruta oncológica. Sí, en este momento estamos estudiando unos desenlaces. Aquí solamente les presenté unos cuantos, pero también hay unos desenlaces, por ejemplo, en cáncer de próstata, en cáncer de mama, que son cáncer que son muy asociados como a la genética de la persona y son muy predecibles, ¿cierto? Entonces también se están montando unos modelos para, para calcular la probabilidad de caer pues en ese estado o en ese desenlace de cáncer, pero apenas los estamos montando. Lo que pasa es que abordar un modelo de estos toma años, o sea, puede tomar años. Entonces, lo estamos haciendo para diferentes patologías y entre ellas los dos, bueno, son tres: mama, cervix y próstata, los que estamos abordando en este momento desde la modelación. Pero todavía no los estamos, pues no están implementados ni están finalizados hasta ahora. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, si alguien más tiene alguna duda, aquí en el público, en Zoom, puede levantarnos la mano con mucho gusto. Desde tu experiencia, por ejemplo, comparten trabajo obviamente con médicos, enfermeras y ustedes desde todo el área pues del manejo del dato. Tú eres ingeniera, por ejemplo, yo veía. Para nosotros en el área de salud, yo por ejemplo soy médico, el reto actual es como saber, bueno, ¿en qué área nos formamos para ser un poquito más idóneos para aportar en esta nueva tendencia de conocimiento que realmente es lo que debe enmarcar la toma de decisiones? ¿Tú qué consideras que puede aportarle más al perfil de un médico, de una enfermera, si la estadística o más la epidemiología? ¿O como qué habilidades podríamos fortalecer más en el área médica para que seamos más idóneos para ser parte de estos grupos? Esa es como la multidisciplinariedad, creo que es la única opción. Claro que sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el tema epidemiológico para mí es muy apasionante. Yo soy ingeniera administradora con enfoque incluso en finanzas, pero me apasioné por este tema epidemiológico y el hecho de tener conocimiento en temas cuantitativos desde la estadística, desde los fenómenos, pues, pero de manera más cuantitativa. Yo creo que la epidemiología es un buen acercamiento, porque la epidemiología no solamente me da el conocimiento desde el enfoque de salud, sino que también me da el conocimiento desde el enfoque de las características cuantitativas de una población, ¿cierto? Creo que ese sería como un buen acercamiento, pero la analítica es un buen acercamiento, la estadística es un buen acercamiento. Lo más importante, más que cualquier ciencia o cualquier disciplina, es más el arte de conocer los fenómenos. Por eso les insisto mucho en el arte de conocer un fenómeno, porque ¿qué nos pasa? Te voy a poner un ejemplo. Cuando estamos haciendo el modelo de enfermedad renal crónica, por ejemplo, nos dimos cuenta que por supuesto la edad es muy importante en la modelación, ¿cierto? Pero la edad no como una variable cuantitativa, sino como una variable dicotómica. ¿Por qué dicotómica? Una mujer mayor de 45 años es más propensa a tener un desenlace de hipertensión que una mujer menor de 45 años. Esa variable la dicotomizo, ¿cierto? ¿Cómo puedo entender yo ese fenómeno?
desde el entendimiento del modelo o de la población que estoy abordando. No es importante la edad desde el término cuantitativo, sino que es importante la edad desde el término dicotómico. Y eso en la modelación se vuelve fundamental, porque no es tener la edad porque sí, es tener la edad desde qué enfoque. Entonces, más que cualquier ciencia o cualquier disciplina, el entendimiento fenomenológico es muy importante, pues del fenómeno como tal. El entendimiento del fenómeno se vuelve fundamental para la modelación. Otra cosa, tener la variable de sexo y edad se volvió más relevante que tener la variable solo edad dicotomizada, por ejemplo, dentro de la modelación analítica, ¿cierto? ¿Cómo logra uno llegar a esas variables desde la modelación? Entendiendo los fenómenos, sentándose los médicos, conversando, empezar a hacer ensayo y error. Por eso la modelación no es algo que se haga en meses, puede tomar años. O sea, la analítica es un trabajo de tiempo, de entendimiento, de preparar los datos, de estandarizar los datos. Y lo último que se hace es modelar, ¿cierto? Lo último que se hace es modelar, incluso en la modelación iterar, e incluso en la modelación hacer validaciones cruzadas con diferentes sets de conjuntos de datos, pero lo más importante es el entendimiento del fenómeno. Entonces ahí nos apoya mucho la epidemiología, nos apoya mucho la estadística. Otro ejemplo para responderte es, por ejemplo, el impacto cuando uno analiza estas metodologías de gestión del riesgo en salud. No es lo mismo yo coger toda la población que he intervenido desde la gestión del riesgo en salud, que ir cogiendo diferentes grupos de acuerdo al momento en que empezaron a ser gestionadas, que es lo que en epidemiología conocemos como cohortes. Una población gestionada en enero de este año puede tener mucho más impacto ahora que la población que apenas gestioné en agosto. ¿Por qué? Porque ha estado expuesta a la intervención mucho más tiempo que la población que se ha intervenido en agosto, ¿cierto? Y los cambios estructurales en el costo, por ejemplo, en los resultados en salud, suceden en el largo plazo. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, yo siento que más que la ciencia es fenómenos, conocer los fenómenos que estamos abordando desde cualquier disciplina. ¿Listo? No sé si alguien más tiene preguntas. Hola. Hola. Bueno, mi duda va acerca de, pues tú dices que el Grupo Sura empezó hace 4 años con todo el tema este de analítica y todo. Entonces, mi duda es cuál ha sido ese aporte que ha tenido el Grupo Sura, digamos, no solo hacia sus asegurados, sino hacia el país, teniendo en cuenta que todas las EPS tienen el mismo problema, ¿cierto? Porque digamos que Sura tiene unos datos, pero puede que otra EPS tenga otros datos. ¿Cómo han hecho, digamos, para unirse? Porque finalmente somos las mismas personas Así es. y podemos, no sé, como en una unión, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Entonces, de pronto, tener más datos que puedan alimentar esos modelos de machine learning o esas regresiones y puedan, digamos, solucionar un problema común entre todos, si, digamos, se unen, por decirlo. Esa es una pregunta muy interesante y te voy a decir qué pasa en este momento desde la realidad de las EPS, y es que el riesgo no es homogéneo entre las diferentes EPS. Es decir, yo en este momento puedo tener en Sura una población con un envejecimiento más alto que una EPS de la costa, supongamos. Entonces, el abordaje, la gestión del riesgo de Sura debe hacerse desde esas características poblacionales. En Cartagena, por ejemplo, ¿qué pasa? Mucha población en zonas rurales, ¿cierto? O personas que no tienen acceso a los prestadores, sino que van, digamos, equipos de salud hasta los lugares donde residen para poder hacer intervención de ese riesgo en salud. Exactamente, pero esa variable, digamos, no está tan presente en Sura, que si bien en Sura también hay mucha ruralidad, digamos que desde el equilibrio o desde lo que es la composición del riesgo desde la población, desde las características demográficas, se vuelve diferente. Y eso afecta de manera estructural los modelos analíticos, porque yo hoy, por ejemplo, puedo calibrar un modelo analítico o, bueno, entrenar un modelo analítico con unas clasificaciones de poblacionales, por ejemplo, mi proporción de enfermos y sanos, pero puede que más adelante la población me envejezca y esa caracterización de población enferma y sana desde las proporciones se vuelva diferente. Eso hace que yo tenga que recalibrar los modelos, ¿cierto?
y estoy recalibrando los modelos respondiendo a mi necesidad de la característica de población. Entonces, yo no puedo entrar, digamos, supongamos, mis modelos analíticos muy probablemente no le van a servir a otra EPS porque la composición poblacional, epidemiológica y demográfica de esa población puede que sean diferentes, ¿cierto? Muy probablemente desde el conocimiento de cómo estructurar, entrenar esos modelos, calibrar los modelos, validarlos en el tiempo, sí puede haber un intercambio de conocimiento, pero desde las características demográficas y poblacionales de cada EPS es muy diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el conocimiento también de la población. Por eso la caracterización se vuelve tan importante. Identificar cuál es la población que tengo, sus características, desde todos los enfoques se vuelve fundamental. Bueno, si alguien tiene algún otro aquí en el público, en Zoom. Es relacionado con el apoyo de las universidades en el tema de la prueba de modelos. Es decir, es posible que desde las universidades, desde los grupos de investigación y desde los programas académicos que tengan que ver con la analítica, se pueda hacer una conexión con el trabajo para probar modelos, desarrollar tesis y otras cosas que se puedan hacer. Ese vínculo que se puede hacer con la universidad, ¿eso es posible? Claro que sí. De hecho, para nosotros es muy importante siempre esa interrelación con la academia, porque la academia de alguna forma, pues, da como sí, como un nuevo aire desde la metodología lo que se puede abordar, ¿cierto? En Sur ha sido bien activa esa participación híbrida entre la academia y el sector, pues, en este caso el sector salud, y yo creo que esa interrelación se tiene que mantener, porque por supuesto, epidemiológicamente salen cosas nuevas definiciones, o de pronto desde los modelos se encuentra una mejor manera de abordarlo, o de pronto, no sé, supongamos el tema de el desenlace en hipertensión arterial lo hicimos desde un modelo de regresión logística, tratando de mantener esas causalidades, pero puede que mañana, digamos, cualquier otro método analítico pudo tener mejores resultados, una mayor precisión, una mayor especificidad del modelo, por ejemplo, y traer esos nuevos conocimientos al sector es muy importante. Entonces, por supuesto, el diálogo con la academia es fundamental para mejorar, pues, cada vez más estas técnicas analíticas que abordamos nosotros. ¿Alguna otra duda? Leo, me confirma si de pronto en Zoom tenemos alguna duda. No, por ahora no, Juan. Listo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos. Antes de darle la palabra a uno de los presentes, a Solón, que viene del equipo de MadWorks en Colombia, quería hacer una pequeña anotación respecto a lo que preguntó la médica, cómo podían intervenir ellos, cómo podían ser de ayuda. Yo creo que la misma profesión de ellos es bastante bella. Claro. Es una profesión magnánime y el criterio de experto que pueden tener los médicos puede ayudar bastante en un equipo interdisciplinario. Cuando Juliana dice que hay datos faltantes y que no se puede asignar o imputar una media, una mediana, una moda, algo más asertivo podría ser el criterio experto. Y toma más sentido todavía cuando hay escasez de datos, cuando no tenemos a la mano información completa. Entonces, en ese sentido, pues, ese criterio de expertos podría empezar a alimentar muy bien esas bases de datos, siempre y cuando haya una decisión de trabajar mancomunadamente o interdisciplinariamente. Sí, los de analítica y los médicos.
Y también lo que dice Santiago, pues es importante, empezar a integrar empresa y universidad en estos esfuerzos que finalmente buscan el bienestar social, ¿sí? Usando pues herramientas cuantitativas, pero no usarlas a per se, sino usarlas con un propósito más allá, que es el servicio social. Allí pues tienen toda la cabida modelos alternativos, modelos nuevos. En Occidente estamos casados, tenemos, te lo comentaba más temprano Juliana, hay un monopolio en Occidente, y es que todo es probabilidad, pero así como hay probabilidad, hay credibilidad, hay medida de posibilidad, hay medida de chance, hay medidas híbridas, hay medidas de creencia. Entonces, todas son igualmente válidas y rigurosas, ninguna es menos rigurosa que otra. Mientras pues, en otras partes estudian tantas medidas que estudiamos solo probabilidad. Entonces eso también es una invitación a formar ese tipo de experiencias, ¿cierto? De compartires, de otros saberes. A ver si enriquecemos en los modelos que en última instancia van a enriquecer ese bienestar. ¿Sí? Bueno, voy a proceder ahorita a darle unas palabras a un amigo bastante interesante que está acá en el auditorio. Muchas gracias por venir. Y su compañero también. Ellos vienen de la empresa Madworks aquí en Colombia. Madworks es la casa de MATLAB. Es uno de los software interesantes para hacer analítica de punta, analítica avanzada. Tenemos el programa Python, programa R y programa MATLAB. Se utilizaron esos tres aliados fuertes que hay, que uno ve en el medio, como software, a veces compitiendo, a veces dándose la mano. Pero pues le voy a dar las palabras a él para que nos haga la invitación de cómo podemos aprovechar este tipo de software, que por supuesto la universidad acá tiene el campus, comprar una licencia para absolutamente toda la comunidad y usar este tipo de software también para la analítica. Buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, gracias por darnos este espacio, gracias por la invitación al profesor Carlos Grajales, y pues en particular nos motiva estar acá presentes, pues decirles que la Universidad de Antioquia cuenta efectivamente con una licencia que nosotros llamamos una licencia de campus amplio, que permite que todos los estudiantes, profesores, investigadores de la universidad puedan utilizar el programa sin ningún costo, pues porque de hecho ya la universidad hizo un acuerdo en ese sentido. Simplemente con su correo electrónico de la universidad @uda.edu.co pueden entrar a la página de Madworks, que es www.madworks.com, y allí van a encontrar en la parte académica una pregunta, y es, ¿sabes si tu universidad tiene este licenciamiento, esta licencia de MATLAB? Y simplemente ahí te guía para que puedas, digamos, gestionar por sí mismo la posibilidad de descargar el programa, instalarlo en tu computador, simplemente por el hecho de tener ese correo de la universidad, tanto pues, como les digo, estudiantes, profesores, investigadores. Me acompaña Sergio Giraldo. Sergio Giraldo es mi tío, realmente es mi tío, Sergio Giraldo Marín, y es la persona que gestiona todo este software para la Universidad de Antioquia. Nosotros, pues, además de haber sido estudiantes de la universidad, pues, yo en particular, además de haber sido estudiante de la universidad, pues tengo una larga relación con los profesores Santiago, con el profesor Carlos y con otros profesores,
no solo como estudiante, sino también pues tratando de difundir este tipo de software en estos espacios. De hecho, incluso la empresa Sura también tiene pues alguna licencia de este software y nosotros trabajamos en todos estos escenarios de la relación universidad-empresa-estado y encontramos que efectivamente hay un uso muy interdisciplinario de este software, en particular MATLAB es un software que tiene más de 100 módulos de aplicación en todas las áreas profesionales. En el área estadística tiene unas herramientas muy buenas, muy competitivas y que de hecho en estos momentos tienen una dinámica de integración muy interesantes con otros lenguajes como R y como Python. Sobre este tema se están desarrollando presentaciones muy frecuentes, lo que nosotros llamamos seminarios en internet o webinar, y los invito también a que los consulten. Nuestra empresa aquí en Colombia se llama Componentes Electrónica Limitada. Pueden consultarnos en internet o pueden consultar directamente a Marvel. Bueno, para motivarlos a usar este software, trajimos algunos detallitos. Trajimos un par de camisetas y unos lapiceros para obsequiarles a ustedes. Entonces, pues no trajimos camisetas para todos, pero por lo menos trajimos un par. Y entonces no sé si las vamos a repartir, perdón, a rifar, a sortear, o cómo haremos, o no sé si Juliana hace alguna pregunta y el que la responda correctamente le entregamos la camiseta. Este micrófono. No, porque ya tiene son bien. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. No, a todos agradecerles por el espacio. Me honra mucho estar acá, pues para mí el tema de salud es bastante apasionante. Y bueno, hay muchos retos aún por hacer en este campo y en muchos campos, no solamente es el sector bancario, recuerden que tenemos retos en muchos temas a nivel país y poner la analítica al servicio de la población o al servicio de cualquier necesidad se hace pues como muy imperioso en este tiempo, ¿cierto? O bueno, cualquier método cuantitativo como tú lo decías, Carlos. Entonces, dejarles como esa inquietud de los impactos tan grandes que podemos generar, eso es lo que quería dejarles con esta conferencia y que sigamos indagando en esas metodologías para que veamos pues como el impacto, como nosotros lo estamos viendo como compañía, que tiene esto para muchas personas. Básicamente era eso. Muchas gracias a todos por asistir.